Uniéndonos a esta emergencia nacional para que estos productos lleguen pues a nuestros hermanos, a cada uno de ellos, desde nuestro distrito guayano, y que ellos, a la familia, lo sostenga a lo menos por un día, por 2 días. Embarcarlo con destino, con la Nasca, Pisco, Cañete. Ya estamos pasando por Delicias para llegar a Callao y terminar con el descargue en la ciudad de Jicamalca. Las autoridades que están hoy, de los mismos trabajadores de la municipalidad, en que ellos ponen de día y día este trabajo para poder hacerle el envío correspondiente a esa ciudad libre. Por lo tanto, queremos ya llevar adelante de poder cargar nuestros apachicos a distintas ciudades que hemos mencionado ya. Sentimiento a sentimiento, corazón a corazón, te canta tu hija, Sumac Sirenita de Apurima, para todos los corazoncitos enamorados. Siempre con Yaku Estudios. Y la palomara, la mamá, ay la palomara, ya que está, Diana Sachapi, mananga tiaspa, Diana Wasima, mananga chayaspa, Chayna mayuapa, swagay wapachkani, Chayna mayuapa, yakiya pichkani, Diana Wasima, mananga chayaspa, Purinay kallipi, mananga purispa. Amahuacastalla, los hermanos Guamán, Aruilca, Gonzalo, Wilfredo, Cristóbal, Erasmina, Katy, Otilia y Doris. Este pasquillampas chinga y cuchcañata, este pasquillampas chinga y cuchcañata, Chaynacha suerte pasto y collachcamaja, Chaynacha vida y pas chinga y collachcamaja. Este pasquillampas chinga y cuchcañata, este pasquillampas chinga y cuchcañata, Chaynacha suerte pasto y collachcamaja, Chaynacha vida y pas chinga y collachcamaja. Así con sentimiento, Águila de Apurímac, Chilingano de Apurímac. Bueno, señor alcalde, mis compañeros regidores y algunos presentes, señor transportista, muy buenas tardes. Bueno, los productos de acá de San Juan de Patahuasi estaban enviando a nuestros hermanos residentes en Lima. Bueno, ellos quieren un uso bueno, también con mucha voluntad sus familiares están enviando. Bueno, recomendaciones será, señor transportista, usted con voluntad hace nuestra entrega a los hermanos que están también ahí, los puntos que hemos mencionado ya. Eso serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, presentes. Hermanos, creo que estos son
un apoyo más hacia la familia, sobre todo nosotros como autoridades de la municipalidad, conjuntamente de nuestros anexos de los comuneros, estamos también apoyando en tema de transporte. Hermanos, sinceramente una vez más agradecerle a todos los que han puesto este empeño y esta voluntad, y también recomendarle a los señores, al señor transportista, que este producto que llegue pues cuanto más antes y con toda normalidad. Me están llevando de emergencia, me están llevando de emergencia, pero esta enfermedad es muy complicado, pero esta enfermedad es muy complicado. Ha llegado la oportunidad de poder hacer el envío correspondiente, que también Chalchipampa tiene cariño. A los hijos residentes en las ciudades Ica, Pisco, Cañete, en Lima, Chalchipampa pues apoya con un grano de arena, enviando estas encomiendas, enviando estos víveres para que ellos sigan pues afrontando ante esta pandemia. Señores autoridades de esta comunidad de Chalchipampa, asimismo también son todos presentes, señores conductores, ante todo muy buenas tardes. Efectivamente, ¿no? Las encomiendas que se están enviando de acá de la comunidad de Chalchipampa, con cariño a cada uno de sus familiares, los hijos chalchipampinos envían a sus familiares, ¿no?, que se encuentran en la ciudad de Lima o de diferentes sitios del Perú, pues estos encomiendas con cariño, señor conductor, que estas encomiendas pues que lleguen a sus manos de sus pertenentes, ¿no? Que lleguen sin ningún daño, sin ningún perjuicio. Le recomendamos eso, señor conductor, y asimismo también, hermanos chalchipampinos, desearles, ¿no?, a los señores conductores que estos productos lleguen a su destino sin ningún percance en el camino. Sin más decirles, señores, agradecerles a cada uno de ustedes por hacer este gesto que es tan humanitario, ¿no? Y pues que estos productos sean a beneficio de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en diferentes sitios de la capital. Nada, sin más decir, agradecerles y gracias. Estar enfermo es sufrimiento, estar enfermo